Hola, soy Hugo Gutiérrez y voy a hablar sobre José Zorrilla, su biografía y obras más importantes. José Zorrilla nació en Valladolid el 21 de febrero de 1817. Sus padres fueron don José Nicómedes Zorrilla Caballero, relator de la Cancillería, y doña Nicómedes Moral. El futuro poeta cantaba a 6 años cuando su padre fue nombrado gobernador de Burgos, a donde se trasladó con la familia. El relator era absolutista ferviente y protegido de Calomarde, quien le encargó la Superintendencia General de Policía. Su hijo entró interno en el Real Seminario de Nobles de Madrid, regentado por los jesuitas, y allí comenzó a leer a Chateaubriand, a Walter Scott y a Fenimore Cooper, tan en boga entonces, y a escribir sus primeros versos. El superintendente limpió Madrid de maleantes e hizo sentir el peso de una justicia implacable. La caída de Calomarde a fines de la década ominosa trajo la de sus protegidos, entre ellos la de Zorrilla Caballero, quien se retiró al pueblo vallisoletano de Arroyo Muñoz. Obligada por la guerra carlista, la familia pasó a Lerma en 1833 y José marchó a Toledo para estudiar leyes, según deseó de su padre. Pero allí se dedicó a la lectura de sus poetas favoritos y a conocer los recovecos de la vieja ciudad, que desde entonces quedaría presente en muchas de sus leyendas. Le hizo trasladar la matrícula a Valladolid, 1834, donde pronto hizo amistad con otros estudiantes aficionados a las musas. Allí pasó un par de años de vida descuidada y alegre, muy a pesar del rector y de un procurador de la Cancillería designados por el padre para vigilar sus estudios. Aunque éste le amenazó con mandarle a cavar tus viñas de Torquemada, Zorrilla no pasó el curso de 1835-36, por lo que sus autores le devolvieron a casa, pero escapó a Valladolid y de allí a Madrid, dispuesto a abrirse camino con sus versos. Ya en la capital vivió una temporada de estrecheces, acosado además por las pesquinas familiares. A creer lo que cuenta en sus recuerdos del tiempo viejo, malvivía haciendo ilustraciones para el Museo de las Familias de París, y cuando la policía clausuró un periódico donde colaboraba, pudo fugarse gracias a un gitano amigo que le sacó disfrazado por el puente de Toledo. Corrían los primeros meses de 1837. Zorrilla era todavía un desconocido que pasaba los días junto a su entrañable amigo y paisano Miguel de los Santos Álvarez, leyendo incansablemente en la Biblioteca Nacional y las noches en el chiribitil de un compadecido cestero. En la biblioteca les trajo Joaquín Massart la noticia del suicidio de Larra y pidió a Zorrilla que leyera unos versos en el cementerio. Este los compuso aquella misma noche, según cuenta en su buhardilla, a la luz de una vela y con un mimbre afilado que mojaba en el tinte que utilizaba el cestero. La popularidad de Larra, la importancia de su obra y el prestigio que tuvo en la escena literaria hicieron del traslado de sus restos una ceremonia memorable y emocionante a la que asistieron de riguroso luto todos los artistas y literatos de Madrid. Allí, en el cementerio de Fuencarral, frente al féretro y al pie de la abierta huesa, dieron los poetas su despedida al desventurado Fígaro. A medida que iba leyendo, cuentan sus recuerdos, se me embargó la voz y se me arrasaron los ojos en lágrimas, y el marqués de Molins tuvo que concluir la lectura de mis versos. Al salir del camposanto, Zorrilla era el poeta festejado por todos. González Bravo le llevó al Café del Príncipe, donde conoció a Harzenbuch y a Martínez de la Rosa. Intimó luego con Espronceda. El periódico El Porvenir le ofreció un sueldo de 600 reales y finalmente el Español le brindó la vacante dejada por Larra. La carrera literaria de Zorrilla fue vertiginosa desde entonces, y en aquel mismo 1837 apareció Poesías, su primer libro, y 2 años después estrenó Juan Dándolo, en colaboración con García Gutiérrez. No tardó mucho en contraer matrimonio con doña Florentina Matilde de O'Reilly, viuda y 16 años mayor que él, pero esta señora, llevada de los celos, terminó de indisponer al poeta con su familia, le hizo abandonar el teatro y finalmente emigrar a Francia en 1850 y luego a México en 1855, a donde llegaban todavía las cartas iracundas y los anónimos difamatorios de doña Florentina. Una niña fruto de esta unión, Plácida Esther María, murió un año después de nacer. Entre 1839 y 1850, Zorrilla escribió la mayoría de sus mejores obras: El zapatero y el rey, Cantos del trovador en 1840, Sancho García en 1842, El puñal del Godó y El caballo del rey Don Sancho en 1843, Don Juan Tenorio en 1844, La calentura
en 1846 y Traidor, Inconfeso y Mártir en 1849. Muerta doña Florentina, casó de nuevo con la bella doña Juana Pacheco, la niña de mármol. Comienza así el segundo periodo español de su existencia, que abarca desde 1869 hasta 1893, casi un cuarto de siglo en el que había de experimentar con frecuencia los placeres del éxito y con más frecuencia todavía los apuros económicos. Triunfales fueron su recepción en la Academia Española en 1882 y la coronación solemne en Granada en 1889, donde recibió el homenaje de 14.000 personas que aclamaron con delirio a un hombre ya achacoso y desilusionado por la constante mezquindad que le rodeaba. Tras una enfermedad de 3 años, murió Zorrilla en Madrid, la mañana del 21 de enero de 1893, y la muchedumbre acudió a su entierro para honrar al cantor entusiasta de las glorias nacionales. Ahora voy a hablar sobre su obra más famosa, Don Juan Tenorio. Los personajes de esta obra son Don Juan, que es el protagonista de esta pieza teatral romántica, que encarna todos los vicios de la época, es arrogante, mujeriego, libertino, irrespetuoso, egoísta, inmoral y temerario. No cree en nada, se burla de la muerte y de la religión, se sirve de trucos y engaños para engañar y manipular a las mujeres, de las que se aprovecha sin ningún tipo de miramiento. Doña Inés es, junto con Don Juan, la otra protagonista de este drama romántico, una joven de 17 años, hija del comendador de Calatrava, don Gonzalo de Ulloa. Encarna la ingenuidad y la inocencia propias de la adolescencia, pues es una joven pura y casta que sigue al pie de la letra los preceptos religiosos marcados para una muchacha de su rango y posición social. Don Luis Mejía es un joven libertino que de manera paralela a Don Juan desafía la moral religiosa y engaña a las damas para aprovecharse de ellas. Es el gran rival de Don Juan Tenorio en la conquista del corazón de Doña Inés y muere a manos de éste tras perder la apuesta. Don Gonzalo de Ulloa, comendador de Calatrava y padre de Doña Inés, como todo padre se preocupa por el bien y sobre todo por la honra de su hija. Es un hombre serio, responsable y formal, que no puede evitar encararse con Don Juan al saber que éste ha seducido a su hija querida. Su muerte es uno de los desencadenantes de la muerte de Doña Inés. Esta famosa obra romántica de Zorrilla se divide en dos partes bien diferenciadas. La primera comienza en pleno siglo de oro, en Sevilla, donde don Juan Tenorio y don Luis Mejía se vuelven a ver para comparar hazañas y dilucidar cuál de ambos es el más mujeriego y vil, siendo el primero quien lleva la delantera. Así pues, realizan una nueva apuesta, en la que don Juan asegura que puede robar a la prometida de don Luis, doña Ana de Pantoja, a la vez que a una joven novicia. Conocedor del desafío, don Gonzalo de Ulloa, comendador y padre de doña Inés, que se casará con don Juan al salir del convento, se niega a tal enlace. Sin embargo, don Juan rapta a doña Inés y ambos se enamoran locamente, lo que hace que el galán se enfrente en un duelo a don Gonzalo y don Luis, siendo el padre de la dama y el otro noble muertos en el mismo. Así es como don Juan huye a Italia y se pone fin a la primera parte. Pasados 5 años, don Juan retorna a Sevilla y visita el cementerio, donde reposan los restos de don Gonzalo y don Luis, y también los de doña Inés, que murió de pena al no poder estar junto a su amado, huido a Italia. Así se sabe que doña Inés hizo una apuesta con Dios, a quien le pide su propia salvación y la de don Juan si logra que éste se arrepienta de sus actos antes de morir. De lo contrario, serán condenados por toda la eternidad. En casa de don Juan aparece el espíritu de don Gonzalo, que lo intenta llevar al infierno. Sin embargo, también hace acto de presencia el de doña Inés, quien le ruega que se arrepienta. Finalmente, la dama gana la apuesta y don Juan muere. No obstante, ambos son salvados y permanecen juntos en el cielo.